Bien, quiero darle la cordial bienvenida a nuestro primer invitado de la tarde de hoy, don René Quevedo, consultor laboral y empresarial, a quien agradezco su valioso tiempo que se toma para conversar con la audiencia de Es Cuestión de Ley. Y precisamente quiero iniciar haciendo referencia a una encuesta interesante que publicó hoy La Prensa, el diario La Prensa, donde hace esta encuesta con, con un muestreo de 1.200 personas, panameños obviamente, en las 10 provincias, preguntándole cuáles eran sus principales problemas y sobre todo las prioridades en las cuales los candidatos deberían pues trabajar. Y fíjese que interesante porque la falta de empleo repunta en 81% entre 18 y 25 años de las personas encuestadas y el desempleo en un 80.6%. Don René Quevedo, ¿cómo responde usted a esta encuesta que, reitero, fue pagada y hecha por el diario La Prensa a la empresa, voy a decir el nombre de la empresa, Mercadeo Planificado S.A.? Bienvenido. Bueno, buenas tardes, Edna, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, efectivamente, esa encuesta refleja la realidad que se está viviendo. Lamentablemente vivimos un periodo de incertidumbre. Eh, Estamos viviendo una crisis laboral que no es de empleo, sino de confianza. Eh, el gobierno cita que bajó el desempleo, pero bajó el desempleo porque aumentaron los informales y funcionarios. Eh, Esta situación también se traduce obviamente en desconfianza a la hora de gastar, a la hora de consumir. De hecho, si vemos el índice de confianza del consumidor panameño del mes pasado, citaba que básicamente la mitad de los encuestados no, no estaba seguro o no confiaba en que iba a tener un empleo en los próximos 12 meses. Así que lo que está ocurriendo es, o esa encuesta refleja un poco el sentimiento de la gente en este momento. Hay mucha incertidumbre. Obviamente el periodo electoral no ayuda. Hay mucha sacadera de trapos. Y lamentablemente todo esto se traduce en incertidumbre para el clima de inversión privada. Al no haber inversión, lo que estamos generando es más y más informales. Y hablando usted de que el clima electoral no ayuda, precisamente también el diario La Prensa hizo alusión al hecho de que las empresas están previendo no contratar personal en este segundo trimestre precisamente por esa situación. Eso, me imagino, don René, abultaría un poco más ese índice que tenemos del desempleo. Sí, definitivamente. De hecho, ya lo vimos. Si vemos, hubo una publicación de la Contraloría del número de nuevos contratos laborales tramitados por Mitradel en el 2023 y donde básicamente fue un promedio de 22.000 nuevos empleos por mes. ¿Ok? El problema nuestro no es la generación de empleo, sino la sostenibilidad de ese empleo. Pero algo interesante es que nosotros pasamos de generar 24.000 nuevos contratos laborales por mes en el mes de septiembre a 17.000 en el mes de diciembre, aún después de que se acabaron las protestas. En la semana que viene deben estarse publicando los resultados del mes de enero. Yo no tengo grandes expectativas porque enero típicamente es un mes malo desde el punto de vista laboral, a lo cual se agrega, estamos en un periodo electoral, ¿no? Así que todas estas cifras son reflejos de la incertidumbre que se está viviendo en el país. Ahora, don René, de las propuestas presentadas por cada uno de los 7 candidatos, 8 candidatos, debo decir, porque el que no está visible, pero de todas maneras ha presentado propuestas en cuanto a cómo resolver la situación del desempleo y cómo precisamente dar oportunidad de empleo a los jóvenes. Ayer precisamente era el debate
presidencial, el segundo debate, y los jóvenes preguntaron puntualmente, uno de los temas era eso, el empleo juvenil. ¿Cómo van ustedes a garantizarnos que nosotros tengamos mayores oportunidades? ¿Usted cuál es su lectura de las respuestas y propuestas de cada uno de los candidatos? Miren, en este momento yo respeto las posiciones de cada quien. Las cosas no van a mejorar si no mejora la confianza. Que si generamos 500.000 empleos, o no sé, la economía hoy genera 22.000 nuevos empleos por mes. O sea que ya eso lo estamos logrando. El problema no es generar los empleos, sino sostenerlos. ¿Okay? Ahora bien, ahora bien, los jóvenes son las principales víctimas de la precarización laboral. Nuestros jóvenes, nuestra economía, tenemos una economía hostil hacia los jóvenes que los condena a empleos informales y empleos formales de bajo salario. El salario promedio de los jóvenes de 15 a 29 años es $695 mensuales. Es 5% por debajo del salario promedio en la economía, que es 735. Entonces, volvemos, ¿no? O sea, si no hay confianza, no va a haber vacantes. El año pasado, la economía generó 115.000 vacantes menos que en el 2019. Y la población de jóvenes que está estudiando en edad productiva y que eventualmente van a ingresar al mercado laboral aumentó en 70.000. Entonces, se redujo la oferta de empleo digno en 115.000 y aumentó la demanda potencial en 70.000. Entonces, creo que volvemos al tema, es importante que entendamos que tenemos que restablecer el clima para la inversión privada. Nuestra economía solo genera empleo informal, el empleo formal lo está generando el gobierno con plata prestada. Hoy tenemos 26.000 asalariados privados menos que hace 10 años, pero agregamos 77.000 funcionarios y 235.000 informales. Esto quiere decir que en los últimos 10 años, 2013-2023, cada trabajador asalariado que perdió su empleo formal fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Entonces, creo que en ese sentido, insisto, respeto las diferentes propuestas, pero la clave va a estar en quién puede generar la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Lamentablemente, esta precarización es particularmente aguda en los sectores que generan la mayoría de los empleos: construcción, comercio, turismo, logística, industria y otras actividades de servicio. Y si agregamos agricultura, tenemos ahí el 70% de la fuerza laboral del país. Esos sectores están concentrando la mayoría de los empleos juveniles, pero que son empleos de baja calidad o empleos informales. Entonces creo que, insisto, es importante que entendamos que necesitamos mejorar el clima para la inversión privada. Estamos transmitiendo la inversión privada, particularmente la extranjera, ha venido en caída libre. ¿Okay? Este año, el año pasado fue terrible. El año 2022 fue espantosa. Eh, eh, entonces, creo que son cuestiones que tenemos que ponerle atención. Obviamente, todo este tema con la minera no ayudó. Eh, pero bueno, vamos a tener que esperar a que pase esta campaña electoral, donde lamentablemente veo más preocupación de buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos. ¿Okay? Nosotros no podemos apostar el futuro del país o construir el futuro del país apostando por empleo informal. Entonces, dentro de todo esto, pues insisto, con respecto a las diferentes campañas, eh, ninguna de esas, digamos, propuestas va a ser posible si no mejoramos la confianza. ¿Y cómo generamos confianza? No es cuestión de decir, bueno, confía en mí porque yo soy buena gente. Es decir, tenemos que ser predecibles y tenemos que ser coherentes. En ese sentido, un primer paso número uno, tenemos un problema de liquidez y se le deben 1.700 millones de dólares a proveedores del Estado, ¿okay? Que no son grandes empresas, son empresas pequeñas. Entonces, el primer paso para construir confianza es pagar deuda. Ninguna economía puede funcionar con un Estado mala paga.
Entonces, obviamente será un proceso. La agenda a corto plazo en el próximo gobierno tiene que ser económica. Tiene que. ¿Por qué? Porque vivimos en una economía ficticia, una economía que crece mucho, pero solo genera informales y funcionarios. Así que, digamos, esa sería, digamos, mi primera reflexión. Ahora, don René, usted habla del salario mínimo que precisamente considera debe ser evaluado y quizás aumentarse por el nivel de vida en sí que hoy en día tenemos los panameños. Uno de los planteamientos de los candidatos fue precisamente ese, aumentar el salario mínimo de 600, 700 a $1,000 y reducir la jornada laboral. ¿Qué tan viable ve usted eso? No, no lo veo por ninguna parte. No tiene ningún sentido hablar de reducir la jornada laboral en una economía que genera 100% empleo informal. No, o sea, definitivamente. No hay empleo asalariado. El año pasado, insisto, generamos 115.000 contratos laborales menos que en el 2019. Tenemos que generar más vacantes, ¿ok? No reducir la jornada laboral. Por otro lado, los buenos salarios solo van a estar donde haya inversiones. El aumento de salario mínimo va a eliminar vacantes, ¿ok? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, insisto, con respecto a los diferentes planteamientos, hay que generar demanda, no hay demanda. Entonces, en ese sentido, creo que el salario es consecuencia de la rentabilidad del negocio. Si yo no siento que me va a ir bien en un negocio, yo no voy a contratar a nadie. Si no hay inversión privada, seguiremos generando informales. Así que dadas las condiciones, sin embargo, y eso no excluye de que una empresa pueda negociar con sus trabajadores una jornada reducida. Pero como ley no lo veo por ninguna parte y el salario mínimo menos. ¿Ok? Insisto, no estamos generando empleo formal. Ese es nuestro problema. ¿Cómo generar empleo formal? Después vemos qué salario le ponemos, pero el salario va a ser función de las inversiones y de la rentabilidad de los negocios. Y para ello es importante que haya sostenibilidad de la demanda, reglas claras, que yo pueda montar mi negocio, pueda vender, pueda comprar, pueda contratar, ¿okay? En un marco de reglas claras de seguridad jurídica que me permita hacer proyecciones. Si yo no siento que me va a ir bien en un negocio, yo no voy a contratar a nadie. Entonces creo que me preocupa porque pareciera que estamos viviendo en otro planeta, ¿no? O sea, la evidencia es contundentemente clara. Entonces, a veces siento que se asumen posiciones como un poco para qué es lo que la gente quiere escuchar. Eh, entonces creo que en ese sentido tenemos que aterrizar. Los hechos convencen, las opiniones confunden. Me preocupa el nivel de precarización que hay. Se habla mucho del turismo, por ejemplo. No somos un país turístico. 62% de los empleos en el turismo son informales. Eh, entonces yo creo que, ¿y por qué? Porque no hay confianza para invertir en el país. No hay confianza. No seremos un país turístico hasta que invertir en el turismo panameño sea buen negocio. Entonces, eh, tenemos que mejorar el clima para los negocios y los salarios van a acompañar ese proceso, ¿no? Pero yo realmente no veo viable ni la reducción de la jornada laboral ni el salario mínimo de $1,000. No lo veo. Don René, fíjese que también uno de los candidatos habla con mucha certeza y seguridad de que cuando llegue a la silla presidencial garantiza crear más de 500 mil empleos. Realmente, en 5 años, usted como consultor, como experto en materia laboral y empresarial, ¿cree que eso puede ser posible? Porque vamos, que todos los candidatos de alguna u otra forma tienen sus consultores, sus asesores en distintos temas, en lo laboral, en lo económico, etcétera. Sobre todo en los temas que realmente la gente está demandando se resuelvan por parte de quien aspira a esa silla presidencial. Esas proyecciones de 500 mil empleos, plazas de empleos, que denominó como mi primer empleo, que justamente también se le señaló que eso ya está, y es verdad, uno se mete en la página del Mitradel
y eso de mi primer empleo está, que es un tema como incentivar a las empresas que contraten a los muchachos jóvenes, entiendo el Estado de una parte, el sector privado otra, y se les da como esa oportunidad, ese empuje. ¿Cómo se puede hablar de la creación de 500.000 plazas de empleo, proyectar esto en 5 años? ¿Bajo qué premisas? Bueno, primero, la economía ya genera 22.000 nuevos empleos por mes. Por mes. 22.000, ese es el promedio de nuevos contratos laborales de Mitradera del año pasado. ¿Ok? Si hacemos la proyección a 5 años, estamos hablando de 1.300.000 empleos. Aún con el nivel de nuevos empleos generados en diciembre, que fue catastrófico, fue 17.000 nuevos contratos laborales, estamos hablando de 1.000.000 de empleos. ¿Ok? No, o sea, definitivamente ya la economía lo está generando. Nuestro problema no es generar esos empleos, es sostener esos empleos. Como punto de referencia, en el 2019, Mitradel tramitó 378.000 nuevos contratos laborales, 378. Sin embargo, solo se agregaron a la economía 52.040 nuevos empleos, todos informales. Entonces, nuestro problema, nuestra crisis laboral no es de empleo, es de confianza. Entonces, con respecto a los programas de empleo juvenil, han existido, o sea, no de ahora, sí, o sea, le han cambiado el nombre, ¿ok? Lamentablemente, nuestro problema es hacer que esa inserción laboral sea sostenible, ¿ok? No lo ha sido. Ninguno de los programas, lamentablemente, le han cambiado el nombre. Mi primer empleo, que siempre se convierte en mi primer desempleo, después le cambiaron a ProJoven, después, o sea, insisto, se ha ido cambiando el nombre. Creo que la intención es buena, definitivamente, pero volviendo al tema de los 500.000 empleos, ya la economía lo genera. Entonces, el problema no es generarlo, sino darle sostenibilidad. De hecho, las tres cuartas partes de los empleos o de los contratos que tramita Mitradel son temporales. Inclusive los contratos indefinidos no están durando. Entonces, eh, ha habido mucha reacción a ese monto y yo realmente no lo veo porque ya la economía lo genera. No veo cuál sea la polémica. Sí, darle sostenibilidad y eso va a depender de la confianza. Si no hay confianza, lamentablemente vamos a seguir con la temporalidad y la informalidad laboral, ¿no? Ahora bien, con esta abstención de la empresa privada de pues generar esos nuevos puestos de empleo, precisamente por el clima que se está viviendo electoral y frente a un 7.4% de desempleo Sí. existente, ¿cómo proyecta usted los próximos meses que va a aumentar esto? ¿Cómo está, por ejemplo, otros países de la región? ¿Cuál es el panorama internacional de países que también están viviendo este periodo o este clima electoral? Sí, ¿Cómo bueno, podemos nosotros, por ejemplo, tratar de reducir los impactos que esto va a generar, don René? Porque una persona sin trabajo, sí, sin oportunidades, dígame usted, o sí. sea, que Todos los periodos electorales son, lamentablemente, son de alta incertidumbre, ¿no? Ahora, yo creo que es importante, lamentablemente, estamos en una época electoral donde se apela mucho a la emoción más que a la razón. Eh, eh, de hecho, ya estamos viendo que las expectativas de contratación el próximo trimestre son las peores que hemos tenido en muchos años. Una cuestión que tenemos que entender que es que 2 de cada 3 empleos del sector privado, 2 de cada 3, son trabajadores informales y empleados en empresas que tienen 10, o sea, que tienen menos de 10 trabajadores. Es decir, el microempresario formal e informal es la columna vertebral del empleo. Si a ellos les va bien, a todos nos va bien. Ahora bien, obviamente, en esta época donde estamos tratando de apelar a las emociones y tratar de decir lo que la gente quiere escuchar, se están obviando temas centrales, ¿ok? Es decir, y que van a incidir y que están incidiendo sobre el clima laboral. Uno es el impacto laboral del cierre de la mina. O sea, nadie quiere hablar de eso. Y tenemos experiencia muy reciente.
a raíz de la finalización de los trabajos de ampliación del canal, se perdieron 62.000 empleos, de los cuales 21.000 fueron empleos indirectos e inducidos que tenían que ver no tenían que ver con construcción, pero sí con ese ecosistema de la ampliación. Se perdió mucho empleo en el comercio, en la agricultura, se perdió en actividades de servicio e inclusive en industria. Ese mismo impacto lo vamos a tener acá. Se perdieron 21.000 empleos con una inversión de 5.500 millones. Obviamente, está haciendo una inversión del doble, 10.000 millones, va a ser mayor. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esto? No estoy hablando del contrato. El contrato es pasado pisado, 25 violaciones a la Constitución, no hay nada que hablar, pero sí, yo no puedo pretender que voy a eliminar 5% del Producto Interno Bruto, 14% de toda la inversión extranjera que existe en el país y 21% de todo lo que ha entrado al país desde que somos grado de inversión y no va a pasar nada. El impacto va a ser importante. ¿Cómo lo contrarrestamos? Es la pregunta del millón. ¿Dónde nos va a impactar? Nos va a impactar exactamente en los mismos sectores que nos impactó cuando terminamos o finalizamos la ampliación del canal. ¿Cómo lo vamos cómo vamos a contrarrestar? Pagando deuda, o sea, pagando la deuda que tiene el Estado con los contratistas. Se requiere cash, tenemos un problema de liquidez. Entonces, en la medida que podamos, eh, eh, digamos, inyectar a la economía, calculo que no van a ser 1.700, va a ser mucho más, ¿ok? Pero calculo que inyectando a la economía 2.000 millones, algo así, sería un primer paso hacia la construcción de esa confianza, ¿no? Entonces, pero de eso no se habla, tampoco se habla del programa de IBM, ¿ok? Nadie quiere hablar de medidas paramétricas, ¿ok? Porque siente que si dice eso va a perder votos, igual también del tema de la reforma fiscal, o sea, que va a venir eventualmente. Entonces, pero sí lo dijo el Fondo Monetario. Entonces, creo que en ese sentido, todas estas cosas están incidiendo. Hemos tenido un intervencionismo estatal muy fuerte. El Estado ha estado interviniendo en el mercado laboral. Los subsidios y la planilla estatal son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no está generando empleo de calidad. Pero eso no es sostenible porque lo estamos haciendo con plata prestada. Entonces, obviamente esos temas no se discuten. En estos diálogos, estas narrativas electorales, se vende el sueño, se vende la promesa, bajo la percepción de que las elecciones no se ganan con realidades, sino con promesas, ¿no? Ya para concluir, don René, en ese escenario bastante fatalista que usted nos comparte y dibuja, y usted habla muchísimo de generar confianza. ¿Cuáles serían entonces esas vías para generar confianza? Bueno, Estamos próximos a elegir el nuevo presidente, el sí, que va, como quien dice, a dirigir los rumbos de este país y a sacarnos de ese dantesco cuadro que usted nos dibuja. ¿Cuáles sí. serían entonces Lo, las lo, vías para llegar a esa confianza y sacarnos de ese escenario que usted nos comparte? sí, yo veo lamentablemente más preocupación de buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos. ¿Okay? Primero. Entonces, el primer paso, ¿cómo construir confianza? El primer paso, la agenda a corto plazo tiene que ser económica. O sea, en los primeros 100 días tiene que ser económica porque estamos viviendo una economía artificial, ¿ok? Que no sabemos cuál es la realidad. Entonces, segundo, dentro de ese contexto de sinceración económica, el pago de la deuda a contratistas del Estado, ¿ok? Ese pago, esa inyección de capital me va a generar confianza, uno me va a generar empleo porque estos contratistas pueden pagarle a sus proveedores, eso es una cadena, ¿ok? Y vamos a comenzar a sincerar. Ahora, a ver, el problema es que no sé si tenemos plata, ¿ok? Eh, pero quizás voy a decir una palabra sucia, pero yo me endeudaría para pagar esa deuda, ¿ok? Porque los contratistas del Estado, que son en su mayoría empresas pequeñas, no tienen por qué pagar el mal manejo de los fondos públicos. Entonces, eh, creo que a pesar de todo, creo que otra cosa muy importante, el próximo gobierno tiene que ser un gobierno con capacidad de diálogo, ¿okay? Más pragma que dogma, ¿okay? Liderazgo para construir sobre las ideas de los demás, digamos, llegar a compromisos,
va a ser complicado, gane quien gane, va a tener la mayoría del país en contra. Entonces creo que en ese sentido tenemos que construir el país en base a un país de todos, ¿ok? Independientemente de nuestras diferencias. Entonces, yo creo que esos serían los primeros pasos, digamos, el pago de la deuda, el llamado no sé cómo lo llamaría, porque aquí ha habido de todo, diálogos, concertaciones y todo, pero tiene que haber un gran plan nacional con el aporte de todos, ¿ok? Yo no puedo construir un país destruyéndolo, ¿no? Entonces creo que dentro de todo esto tenemos una oportunidad excelente para encontrar nuestra identidad y que sea este proyecto de construcción lo que nos une, ¿ok? Eh, Porque al final del día, si al país le va mal a todos, nos va mal. Entonces creo que en ese sentido, sí, o sea, yo creo que sí, la situación es complicada, los números lo están diciendo, las calificadoras lo están diciendo, las bancas de inversión lo están diciendo, pero creo que es un momento excelente para unirnos. Creo que pasamos una época, venimos de una época de bonanza, pues bueno, esa época se acabó, la época del cemento se acabó, eh, así que creo que nos va a tocar entre todos buscar una identidad y buscar los mecanismos para construir sobre las ideas de tal manera de que el país sea un país de todos, ¿ok? Y no tratar de imponer nuestros criterios. Y va a requerir mucho liderazgo, mucha mano izquierda, mucha capacidad para conciliar, para buscar acuerdos. Yo dentro de todo esto y a pesar de lo, como dicen, hay un proverbio chino que dice que las nubes de lluvia desde lejos se ven negras, pero cuando las tienes encima te das cuenta de que apenas son grises. Entonces, yo espero que esa nube sea gris, y podamos salir fortalecidos de esto, ¿no? Bien, concluyo pues esta entrevista con esas últimas reflexiones, agradeciendo una vez más a don René Quevedo, consultor laboral y empresarial, por acompañarnos en Es Cuestión de Ley pues darnos un pantallazo y compartir su análisis amplio y puntual con respecto a la situación del desempleo y las promesas de los distintos candidatos en la segunda vuelta o el segundo debate que fue en el día de ayer. Don René, bienvenido siempre, que tenga una linda tarde, se cuida. Gracias por la invitación. Hasta Siempre luego. bienvenido. 4:39, momentos de irnos a una pausa. Al volver, conversaremos con Alan Smith, presidente de la Asociación Panameña de Debate. Justamente vamos a conocer el análisis de los resultados del segundo debate presidencial y la metodología utilizada. Usted no le cambie, ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
Bien, estamos de regreso, son las 4:42, tal y como lo anunciamos. Alan Smith, presidente de la Asociación Panameña de Debate, ASPADE por sus siglas, nos acompaña en la tarde de hoy. Alan, qué gusto, gracias por este enlace, un poco para que nos cuentes el análisis de los resultados del segundo debate presidencial y sobre todo la metodología que se utilizó ayer, que debo reconocer, felicitarlos primero a ustedes muchachos y reconocer que fue una metodología extraordinaria. Para mi gusto, la sacaron de la cancha, así que felicidades. Muchas gracias, Edna, gracias por tenerme. La verdad estamos muy felices con el resultado. Agradecemos a las candidaturas porque la verdad también mostraron estar a la altura. Se nota que se prepararon y bueno, el miedo o la reserva que había de que el formato era como cáscara de banana, creo que quedó evidenciado que no era eso, sino el que se preparó para el debate le fue bien. Es una forma de mostrarle al electorado en casa que se puede hacer política con propuestas, que se puede hacer política con refuta, de forma ordenada, de forma seria, respetándose y respetando a la gente en casa. Así es. Cuéntame algo, Alan, las preguntas de los muchachos, ¿hubo quien los asesorara, los orientara, los guiara para los efectos de la elaboración de las preguntas? Porque hubo preguntas muy interesantes para los candidatos. Sí, ayer en la mañana hubo un taller donde estuvieron todos los muchachos, estuvieron los moderadores y había facilitadores de ASPAD. Lo que se hizo fue que ellos empezaron a conversar, se fueron detectando a quién le interesaba más cada área de los subtemas que había, se dividieron en subgrupos donde fueron formulando distintas preguntas y preguntas de seguimiento para los candidatos y obviamente el equipo de ASPADE trató de apoyar con el tema de la redacción para que fueran preguntas genéricas, que no fuera un ataque directo a ninguna candidatura, que se prestara para que hubiese una retroalimentación, que las preguntas fueran abiertas lo suficiente para que el candidato que le tocaba la contestara, pero para que también otros pudieran comentar en la parte de refutación. Pero al final fueron los mismos chicos los que votaron sobre esas pequeñas modificaciones de semántica que se le hicieron. Al final, el origen y el espíritu, como aquí estamos hablando de ley, el espíritu de las preguntas fue lo que salió del consenso de los chicos y ellos votaron, todas las preguntas que salieron ayer fueron votadas por el público participativo. A ver, y en el desarrollo de las respuestas, ¿los chicos te parece quedaron satisfechos? ¿Sintieron que se evadieron las respuestas? ¿Qué comentarios hubo posterior a que concluyera el debate? Bueno, los chicos los veo bastante emocionados. Yo creo que un público participativo como el que tuvimos, que no son personas de ASPADE, pero son personas que demostraron tener bastante conciencia cívica e interés en mejorar su país. Yo creo que ese tipo de personas, si no les hubiese gustado las respuestas o la forma en que las candidaturas se llevaron, no se hubiesen prestado para tomarse fotos con los candidatos al final del debate. Se vio mucha emoción por parte de los chicos, se tomaron el escenario después para tomarse las fotos, se sintieron parte de la democracia, que al final era el punto de este debate. Un poco el tiempo juega en contra de quien está allí en ese podium parado, teniendo que resolver una respuesta, dar una respuesta y pues luego lo del tema de la contrarrespuesta, ¿no? Me corrige si me equivoco. La refuta. La refuta, exacto. Muchos dicen, ay caramba, pero es que, pero vamos, el que no ha estado en un debate no sabe lo que es y de todas maneras te llega a poner nervioso que quieres decir más allá y el tiempo te alcanza. En cuanto a esta metodología, va a ser utilizada nuevamente en el tercer debate. ¿Hay algo que ustedes quisieran mejorar, dar 3 minutitos más? ¿Se lo han planteado o va a seguir igual? Sí, bueno, al final cada debate presidencial tiene sus aliados. La Cámara de Comercio y Medcom tienen su propio formato, así como TVN y la Universidad de Panamá tenían el suyo. Sí. Entonces, lo que sucedió, el formato que se usó acá, no es el mismo que se va a usar en el próximo debate, y ahí nosotros no tenemos, por decir así, ningún tipo de injerencia, salvo comentarios, obviamente, de los tres socios, la universidad, la Cámara y ASPADE, los socios institucionales, por decirlo así, que no somos productores. Sí conversamos, sí tenemos retroalimentación, hay mucha cordialidad entre los tres, y naturalmente hay una reunión que tener y decirle, mira, esto me funcionó, esto no, pero al final cada debate es independiente y toma sus decisiones.
Interesante saber eso, interesante porque sí, ciertamente yo tengo que reiterar que me encantó la metodología, se veía muy organizado, se veía muy moderno, muy innovador, y quiero que repitas porque probablemente cuando te entrevisté la primera vez, quizás algunas personas no te escucharon de dónde viene la metodología que fue aplicada aquí. Entiendo que Estados Unidos la utilizó en un tiempo y Londres también. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, el formato base que se usó es el Town Hall. Eso sale en Estados Unidos en el 92, después en México en 2018 ya se aplicó en lo que es América Latina. Acá se le hicieron adiciones a ese formato Town Hall con elementos de debate competitivo escolar y universitario, específicamente simulación de Naciones Unidas y del Parlamento Británico, que ahí tenemos lo que se llama medidas moderadas, que es cuando levantan la placa los países que quieren hablar y la mesa decide en cuanto al flujo de debate a quién le toca. Acá lo adaptamos un poco con el tema de la bolsa de tiempo y el derecho a réplica, porque obviamente no queríamos que hubiese espacio para que se dijera que había discrecionalidad, así que había parámetros muy claros y se les dejó saber a las candidaturas cuando se pedía la réplica y no se les daba por qué no se les daba. Había parámetros muy estrictos que no permitían discrecionalidad de la moderación, sino iba en orden de cómo iban las candidaturas levantando la mano pidiendo la réplica. Yo sé que este tema quizás me vas a decir, licenciada, eso no nos corresponde porque fue el Tribunal Electoral, entiendo yo, pero a lo mejor me puedes dar luces de cómo fue la escogencia de los chicos, 60 jóvenes que participaron para hacerle las preguntas a los candidatos presidenciales. No fue el Tribunal Electoral, ahí tengo que dejar bien claro, Ah, ninguno de los tres ok. socios del debate participó de la escogencia de los chicos para mantener precisamente el tema de la imparcialidad. Fue contratada la encuestadora Dicter y Neira, que Ah, ellos bajo los buenísimo. filtros Ok. de 18 a 35 años, no afinidad política, no haber firmado libre postulación para el cargo de presidente de la República, tener intención de voto pero no estar decidido por quién y estar en pleno uso y goce de sus derechos políticos, y obviamente que hubiese paridad de género y que vinieran de todo el territorio nacional. Nosotros creemos que Dicter hizo un excelente trabajo con la independencia con la que escogió a los chicos que participaron. Nosotros no sabíamos quiénes eran hasta que nos lo sentaron al taller y dijeron estos son tus 60, y la verdad es que fue un grupo con el que se pudo trabajar muy bien. Yo creo Y que se mejor que me vio lo aclararas, porque hasta yo tenía la confusión de cómo había sido la metodología de escogencia y tenía pues la errada convicción que había sido por esa área del tribunal para ser capacitados de cómo tenían que hacer las preguntas. Así que de verdad te agradezco, Alan, que nos hayas esto adelantado y nos hayas aclarado este tema. ¿El taller fue ayer mismo o ayer fue mismo. previo? O Ayer. sea que no. No queríamos que hubiese espacio. Viciarlos y Exacto, que se fugaran las preguntas que se formularon. exacto, exacto. Ayer en la mañana se les pidió sus teléfonos, ya no tenían comunicación con el mundo exterior y ahí fue donde se empezó a conversar de los temas. Oye, pero qué interesante, Alan, muy interesante. Bueno, una vez más, Alan, ya para concluir, mandar ese mensaje alto y claro a los jóvenes de la importancia del voto informado, de estar muy pendientes y darle seguimiento al tercer debate, porque sí, tenemos claro de que hay un número importante, un porcentaje importante de indecisos que no saben esto por quién votar. Creo que el debate de alguna u otra manera esto marca, es una punta de lanza y una referencia para tener un poco más claro quién es quién. Así es que te cedo los últimos minutos para que hagas esa invitación a tus pares, a la juventud, para que estén muy pendientes el próximo debate. Por supuesto, recordemos que aquí tenemos, todos los días podemos hacer incidencia, todos los días podemos contribuir a nuestra comunidad, pero es una vez cada 5 años que el poder de decisión está en nosotros, que no es tema de salir a protestar, que no es tema de salir a reclamar, sino es tema de salir a decidir. Al final hay que nosotros ponemos a las personas que toman esas decisiones por nosotros, son mandatarios, no mandantes. Somos nosotros los que tenemos esa obligación de votar a conciencia, votar informado, por lo que consideramos el mejor rumbo para nuestro país. Y también te dejo ahí la premisa de que nosotros no paramos ¿Sí? con el debate de ayer. Nosotros tenemos un mecanismo de seguimiento para los 3 debates presidenciales, que es nuestros coloquios presidenciales, que es un 1 a 1 con cada candidato presidencial después de los 3 debates. Es
el candidato con 2 miembros de juventud de su equipo de trabajo frente a 3 debatientes de ASPADE, que vamos a tocar distintos temas temáticos y vamos a hacerlo como mecanismo de seguimiento a los debates presidenciales. El sorteo para ese evento va a ser el 20 de marzo. Excelente. Rápidamente, Alan, y con eso en serio termino. Con el candidato que no fue, ¿ustedes recibieron alguna comunicación, excusa de las razones por las cuales declinó en último momento? Sí, nosotros recibimos comunicación por parte del Tribunal Electoral que la campaña del candidato Mulino había declinado participar y hasta ahí fue la información que nosotros recibimos. Al final la confirmación para los debates se hacía vía el Tribunal Electoral y nosotros se nos comunicó que había formalmente declinado la participación. Sin ninguna excusa adicional, simplemente que no iba porque no iba. Es correcto, y no tenía responsabilidad de dar ninguna excusa. Al final, la Ok. ley electoral lo que dice es que se obliga que haya 3 debates presidenciales, pero no obliga a las candidaturas a participar. Nosotros respetamos la decisión de cada campaña de ir o no ir. Muy bien. Alan Smith, una vez más, gracias. Gracias por acompañarnos. Bienvenido siempre y seguiremos en contacto durante todo este periodo electoral que tenemos mucho de qué hablar. Te cuidas. Gracias. Un abrazo a la distancia. Chao, hasta luego. Bien, Alan Smith, presidente de la Asociación Panameña de Debate, ASPADE por sus siglas, nos acompañó y qué interesante análisis con relación al resultado del segundo debate presidencial que se celebró ayer desde la provincia de Chiriquí. Interesante, como le dije, la metodología que se utilizó y bueno, ya lo saben, el próximo debate, cada quien con su, como dice uno, cada maestro con su librito y su metodología. Veremos a ver de qué se trata o cómo será la próxima metodología que se utilizará en el tercer debate. Siendo las 4:54, de esta manera damos por concluido nuestra programación de hoy. A todos, gracias por acompañarnos. Que tengan una linda tarde. Se cuidan. Feliz tarde. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.